Dios y sus atributos. Mi nombre es Eliak Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta, suscríbete por favor, activa la campana para que sea notificado de futuros videos. Esto ayudará a que el contenido del canal sea sugerido también a otras personas y puedan igualmente ser bendecidos por él. En el episodio anterior hablamos del segundo elemento del verdadero evangelio, el cual era el hombre y sus necesidades. La humanidad se encuentra en un estado de miseria espiritual y bajo la mismísima ira de Dios. Sus necesidades son muchas. Necesita ser espiritualmente resucitado, ya que está muerto. El hombre necesita un nuevo corazón que ame a Dios y sus mandamientos, ya que el propio es perverso y odia a Dios. Necesita vista para poder ver y comprender la verdad de Dios, ya que está ciego. Necesita ser rescatado de la esclavitud del pecado y que alguien pague su ingente deuda con Dios, apaciguando la ira de Dios y reconciliándolo con Él. Todo esto se conectaba con el primer elemento del Evangelio, la obra de Cristo, sin la cual el hombre está perdido y sin esperanza alguna. Si no has visto ese episodio, te dejaré un link al final de este video para que puedas verlo también. Hoy hablaremos de Dios y sus atributos. ¿Por qué siquiera es importante que hablemos de esto? Conocemos a Dios a través de la Escritura, la Biblia. Y esta nos da una serie de atributos que revelan su carácter. Uno de los grandes problemas hoy día de la humanidad sin Dios es que no saben quiénes son. Esto lo respondimos en parte en breve en el episodio anterior, pero adicionalmente tampoco saben quién es Dios. No pretendo hoy siquiera mostrar la punta del iceberg del ser de Dios revelado en la Biblia, pero sí quiero dar, o al menos mostrar lo suficiente como para entender por qué es un elemento vital del verdadero evangelio. En teología se habla de los atributos comunicables y atributos no comunicables de Dios. Los primeros, Dios los comparte con su creación. Y los segundos, no los comparte, o los comparte menos. Partamos con algunos atributos comunicables de Dios. Lo primero que quiero mencionar es la independencia de Dios. El libro de los Hechos nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es independiente porque no lo necesita, ni necesita nada de lo creado. Podría gustarnos la idea de que Dios nos necesita, pero la verdad es que no hay nada más presuntuoso y soberbio de nuestra parte que pensar que Dios no necesita. Muy por el contrario, somos nosotros los que le necesitamos. Él es quien nos da vida y no al revés. Lo segundo, Dios es inmutable. Salmos afirma: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido las mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. No hay mucho más que agregar. Todo cambia, pero Dios no. En tercer lugar, Dios es eterno. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La frase más importante aquí es desde el siglo y hasta el siglo, que no se refiere, por cierto, a 100 años, literalmente. De hecho, literalmente, valga la redundancia, la frase puede ser traducida como desde la eternidad y hasta la eternidad, de manera que no hay parte del tiempo en que Dios no esté. Dios es eterno porque ha estado siempre. No tiene ni principio ni final. Y su ser, su existencia, no depende de nadie. Muy por el contrario, todo lo demás depende de Dios para existir. Y eso nos incluye obviamente a nosotros. Dios es
autoexistente y su existencia trasciende el mismo tiempo y espacio. Para no hacer esto más largo de lo que debiera, quiero mencionar dos atributos comunicables de Dios, o sea, atributos que Él comparte en algún sentido con su creación. No podré poner versículos porque me quedan ya muy pocas palabras, pero el primero que quiero mencionar es la santidad de Dios. Mucho se puede decir aquí respecto a esto, pero brevemente quiero mencionar que la santidad de Dios tiene dos sentidos principales, al menos en la Escritura. Pureza, por un lado, pero también unicidad, o la cualidad de ser único. Ser santo en el sentido más ordinario de la palabra significa ser apartado. Y en el sentido más definitivo de la misma, solo Dios es santo, porque no hay nadie como Él. Nadie se le iguala. Él es incomparable. En otro sentido, Él es puro y sin pecado. Segundo, la justicia de Dios. Dios es justo, porque perfectamente da a cada cual lo que merece, independiente que estemos ahí para verlo o no. Esto es algo que Él nos ha compartido y que nosotros en nuestra naturaleza caída e imperfecta procuramos llevar a cabo en los tribunales. Aún desde pequeños tenemos este sentido de justicia, al gritar injusticia, injusticia. En resumen, Dios es un juez justo. Pero, ¿por qué son los atributos de Dios un elemento esencial del verdadero evangelio? Porque es la única forma en que podemos entender, especialmente con los últimos dos atributos, su santidad y su justicia, por el otro lado, que ofendemos infinitamente a Dios con nuestros pecados. Dios es el dador de una perfecta ley que todos quebrantamos en algún momento, pecando contra Él, rebelándonos contra Él. Dios es santo y el hombre sin Él es profano, pecador. Dios es justo y nosotros somos injustos. Si no supiéramos esto, le bajaríamos el perfil a nuestros pecados. ¿Conocemos entonces a Dios y sus atributos? ¿Nos damos cuenta que cada pecado que cometemos es primero un insulto contra Dios? ¿Somos conscientes de cómo nuestra injusticia contrasta con la perfecta justicia de Dios? ¿Y que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras? Si no vemos a Dios como realmente es, entonces no podremos vernos a nosotros mismos como realmente somos. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, siempre y cuando Dios así lo permita. Y como siempre, busca al Señor mientras pueda ser hallado.